habla la ministra Carla Bacigalupo. A tiempo parcial, y estamos seguros de que esta ley va a tener más que nada un efecto formalizador del empleo juvenil, el empleo femenino, que es lo que hoy nos tiene muy ocupados. Estos números reflejan claramente, yo quiero compartir esta información con ustedes, quiero dejarle copias de estos informes, que en este mes de octubre tenemos una diferencia comparativamente al año pasado de 1.000 nuevos trabajadores formalizados. En el mes de septiembre tenemos 2.020 nuevos trabajadores formalizados comparativamente al año pasado, es decir, septiembre del año 2018. Y agosto tenemos una diferencia de 2.050 nuevos trabajadores formalizados. Es decir, estos 3 últimos meses son los 3 mejores meses de los 3 últimos años. Esa comparación yo les quiero dejar para ver que realmente en números estamos mejorando, y bueno, eso se traduce en lo que más nos importa, que es que los trabajadores paraguayos tengan acceso a la seguridad social. ¿Cómo se puede saber, ministra, si se tratan de trabajos formales que se mantienen en el tiempo o si son contratados nada más? Bueno, esto que nosotros traemos hoy, este informe que hicimos con el Instituto de Previsión Social, son datos de trabajadores formales, los que están ya inscritos en IPS. O sea, todo este registro ha sido creado por los equipos técnicos del Ministerio del Trabajo e IPS y solamente se refieren a contratos formales. Están, por supuesto, en el sector privado. Esto no habla de la función pública, estamos hablando de empresas privadas que registran a sus trabajadores. Lo importante es contar que esto se ha logrado sin duda a la normativa y sobre todo al control cruzado, intercambio de información que hemos hecho entre diferentes instituciones públicas, un trabajo de gabinete muy especializado, y también, por supuesto, a fiscalizaciones. Hemos aumentado ostensiblemente el número de fiscalizaciones en diferentes sectores. Nosotros tenemos que en los últimos 5 meses logramos más de 400 fiscalizaciones con trabajadores migrados automáticamente. Es decir, ustedes saben que habíamos lanzado el sistema de migración automática. Hoy un trabajador es, digamos, encontrado fuera del sistema de seguridad social y automáticamente se lo migra a IPS e IPS automáticamente lo inscribe y luego abre el sumario administrativo. También hemos sumado muchas fiscalizaciones y eso ha permitido que tanto IPS como el Ministerio del Trabajo tengan un aumento en el registro de formalización ostensible que hoy lo tenemos aquí en números estadísticos. En el empleo doméstico es importante contar que hemos logrado contener el desempleo y la informalidad, es decir, con el aumento del salario del empleo doméstico se previó, digamos, un desempleo, se previó también la informalidad de personas que ya no podían pagar, obviamente, ese salario. Lo que hicimos con IPS es reglamentar un sistema que digamos, combinó el régimen general con el régimen parcial, y también quiero entregarles esta estadística que muestra perfectamente que el empleo doméstico se mantuvo y lo único que bajó un poco es el régimen general, pero no porque haya desempleo, sino porque migró al tiempo parcial. Entonces eso hizo que muchas empleadas domésticas obviamente no pierdan el empleo, y muchos empleadores lo que hicieron es ajustar sus horas, las horas del empleo doméstico, a sus posibilidades económicas. Así que hemos hecho un trabajo muy importante con IPS y hemos logrado que no se produzca desempleo ni informalidad en el empleo doméstico, lo cual nos llena de alegría. Se hablaba de cifras de que aumentó la empleabilidad. ¿Esto se da porque nueva gente ingresó al sistema IPS o porque realmente aumentó la cantidad de trabajos? No, lo que informó la Dirección General de Estadísticas y Censo es que aumentó el empleo, no solamente el empleo formal, porque cuando hablamos de aumento de empleo estamos hablando de personas que salen de la desocupación y van a la ocupación, pero el empleo formal, digamos, ya es aquel empleo que efectivamente está inscrito en IPS. Lo que acá tenemos es que hay un aumento del empleo en general y además hay un aumento del empleo formal, que es lo que hoy venimos a contar con números estadísticos, con datos relevados y extraídos del registro de IPS y del registro del Ministerio del Trabajo. ¿Qué tipo de empresas son las que, digamos, formalizaron a sus trabajadores en estos últimos 3 meses? ¿Se conocen? Bueno, tenemos nosotros más lo que hace a grandes empresas. Todavía las MIPYMES constituyen un gran desafío al que tenemos que seguir construyendo. Son las grandes empresas, digamos, que tenían trabajadores formales y no formales las que se han puesto al día. Y acá es muy importante que IPS nos cuente también medidas muy asertivas que aplicó, puesto que empezó, por ejemplo, a aplicar un decreto del año 2016 que establecía que la DNCP debe consultar con el IPS cuando las empresas licitan con el Estado, de tal manera a que ninguna empresa ya pueda licitar con el Estado
si no tiene a todos sus trabajadores en regla en IPS, y eso ha tenido un gran efecto formalizador. También el Ministerio del Trabajo ha sacado en estos meses un nuevo certificado de cumplimiento laboral que hace que las empresas que liciten con el Estado tengan que estar no solamente inscritas en el registro obrero patronal, tienen que estar al día con el cumplimiento de los derechos laborales, y eso ha tenido también un efecto formalizador impresionante que no precisamente nos ha llevado, digamos, a aumentar las fiscalizaciones, sino hacer este control cruzado y, por supuesto, un trabajo interinstitucional que creo que es inédito, porque hoy estamos trabajando con todas las instituciones públicas, el Ministerio de Hacienda, sobre todo IPS, el Ministerio del Trabajo, en una estrategia que tiene una hoja de ruta, un camino, una meta numérica que hoy estamos contando, que ya estamos bastante avanzados en lo que es la meta numérica que nos propusimos en cuanto a formalización de trabajadores por año. Ministra, si bien es importante la formalización, no es menos importante la atención médica que podrían recibir estas personas, y sabemos que el IPS ya está colapsado. Bueno, ¿qué otras medidas se van a tomar también en ese sentido? Porque se van sumando trabajadores y formalizando también, pero la asistencia que van a recibir. Bueno, yo quiero dar la palabra al presidente de IPS que nos va a contar. Andrés Guetich. Antes, anunciar ya en forma conjunta con el presidente de IPS que también lanzamos una campaña de exoneración de multas para todas las empresas que hoy estén en infracción. En realidad lo que vamos a exonerar, voy a rectificarme, son los intereses por las multas, es decir, de aquí a fin de año hasta 31 de diciembre las empresas tienen tiempo para ponerse al día, pagar la multa, van a estar exonerados de intereses tanto en lo que hace a las infracciones con IPS, las infracciones con el Ministerio del Trabajo. Esto también está en consonancia con la campaña que está haciendo el Ministerio de Hacienda de exoneración de multas, y sobre todo esto va a tener un efecto muy importante para el trabajador, porque el trabajador es el que finalmente se beneficia con esto a la empresa ponerse al día con el, digamos, cumplimiento de todos los derechos laborales. Así que esta campaña la lanzamos juntos con IPS. A partir ya de mañana, todas las empresas que quieran ponerse al día con sus infracciones van a poder pagar la multa con una entrega del 20%, incluso una posibilidad de fraccionamiento, exonerando el pago de intereses, y bueno, con eso también, digamos, estamos promoviendo la formalización, sobre todo en beneficio de los trabajadores. ¿Cómo se pretende recaudar con eso, ministra? Si hablamos de pago de multas. Eso va a depender mucho de la difusión y de la llegada que tengamos a las diferentes empresas. Queremos que también, sobre todo, esto recaiga mucho en las MIPYMES. Hay muchas MIPYMES que, sobre todo con el Ministerio del Trabajo, están en infracción, y bueno, queremos que con esto también podamos ayudarlas y que, por supuesto, se pongan al día. No podemos decir números. El año pasado nosotros tuvimos 2 meses de exoneración de multas, y bueno, la recaudación realmente, es decir, lo que ahorraron las empresas fue una suma muy importante, y creemos que vamos a tener una campaña comunicacional fuerte y sostenida al 31 de diciembre, y vamos a poder contarles ya los montos en esa fecha. Ministra, por otro lado, ¿cómo está la situación de su declaración jurada de bienes? ¿Pudo hablar con el presidente de la República? ¿Le dio alguna explicación? El tema de la declaración jurada de bienes, nosotros ya hicimos la presentación, yo también efectué una presentación ya hace una semana a la Contraloría para que nos dé las copias oficiales y poder ejercer nuestro derecho a la defensa. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, es decir, la documentación que manejó la Contraloría no la tenemos, por lo tanto no podemos defendernos aún. Entonces hice la presentación correspondiente para que nos entreguen, digamos, los documentos, y de esa manera poder dar cumplimiento a la ley 5033, a la resolución de la Contraloría, que justamente la Contraloría menciona que nos permite, digamos, tener esa etapa de defensión. En mi caso, lo que tengo extraoficialmente es que la Contraloría concluye, pero enfáticamente, de que hay una absoluta correspondencia de todos mis bienes y los de mi marido, que también es funcionario público, desde el año 2001 hasta ahora, salvo una insustentabilidad que es del año 2006, que además está prescripta y es nada más de 54 millones, pero que corresponde a una fecha en que yo no era funcionaria pública, porque fui funcionaria de la JICA, la Agencia de Cooperación Paraguay-Japón, que por supuesto la Contraloría no tiene a mano porque nunca me dio el derecho a presentar esa constancia. Entonces, lo que estoy pidiendo ahora es que la Contraloría nos dé las copias oficiales y nosotros poder presentar los documentos que aclaren 100% todas las dudas que tiene. ¿Lo va a hacer solamente ante la Contraloría o también ante el Ministerio Público? Estamos evaluando hacerlo, por supuesto, con copia a la Fiscalía. Nosotros nos parece que lo más correcto, ya que Contraloría mandó directamente a la Fiscalía, es presentar en ambos ámbitos. Considerando que hubo
dolo, es la explicación que daban desde la Contraloría. Claro, yo creo que en las declaraciones la Contraloría dijo eso. Nosotros no tenemos, vuelvo a decir, ninguna comunicación oficial y nada más de las declaraciones creo que ha surgido esa manifestación de la Contraloría, pero nosotros no nos queremos manejar extraoficialmente. Tenemos el derecho de contar con esas copias oficiales, hemos hecho la presentación y confiamos en que la Contraloría respete la ley, respete sus reglamentos y nos dé el derecho a la defensa. Muchas gracias.